Después de las expresiones de asombro, de miedo, llegó el silencio. La ausencia de ruido en las calles cambiaba de parecer con el teclado de los celulares que inútilmente buscaban una señal. La calma cesó cuando decenas de automovilistas recuperaron el aliento. Se cumple un mes del sismo que impactó el centro del país y que dañó particularmente comunidades y municipios del estado de Puebla. Aquí en San Andrés Cholula, ¿cómo va esta recuperación? ¿Cómo va San Andrés? ¿Cómo se está poniendo de pie, alcalde? Afortunadamente no hubo tantos daños de consideración como en el 99, que lamentablemente se cayó la bóveda central y las dos torres se abrieron. Entonces hubo un trabajo muy importante de restauración y afortunadamente considero que quedó muy bien, porque a la fecha, bueno, pues ya derivado del dictamen del DRO y de gente del INAH que también ya vino a hacer la supervisión, afortunadamente no hubo daños considerables. Sin embargo, como bien comentas, de igual forma nos abocamos a hacer la supervisión en las escuelas, en las casas de algunos habitantes en San Luis Tehuiloyoca y en Santa María Tonancinca que tuvieron daños. Fueron 6 casas que estuvieron con daños severos y 7 casas más también de esas comunidades que tuvieron daños parciales. 30 días después del sismo, la economía en San Andrés Cholula da señales de vida. En la zona moderna, zona de Angelópolis, la ocupación hotelera cayó del 60 al 10%. Preocupante además cuando el costo de reconstrucción en este municipio será de 100 millones de pesos. Ya vimos cómo los visitantes empezaron a llegar, por supuesto los competidores, y esto reactivó la economía en la zona, en los restaurantes, en los estacionamientos, pues en todas las personas que de alguna manera también dan un servicio, y eso para mí fue de verdad muy agradable. Como si hubieran contenido para sí toda la fuerza del sismo, los dioses prehispánicos o del viejo mundo fueron clementes. Con las 82 escuelas que hay públicas en el municipio, desde nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, pues hoy están reiniciando clases. La técnica 32, que es la que no había reiniciado clases la semana pasada, ya reinició, y bueno, pues solo hay un edificio en el cual se está llevando a cabo un dictamen más profundo y más especializado, pues para determinar qué es lo que se va a hacer con ese edificio. En San Pedro Cholula, además de los evidentes daños en iglesias, principalmente en la parroquia que flanquea el extenso portal, el impacto lo recibió la Casa del Caballero Águila, orgullo de la arquitectura civil. Platícanos, este diagnóstico a partir de esta fractura. ¿Cómo están los muros y por qué se encuentran en este estado? Bueno, primero decirte que esto es un edificio de 400 años y desde luego que tuvo varias etapas de intervención y con ello de modificación. La estructura original desaparece como tal y entonces se abren espacios entre los muros que van a originar que haya algunas lesiones que van de menores a graves. Finalmente son construcciones hechas con adobe, son construcciones hechas con tierra y con piedras, y que también el tiempo ha hecho el embate de la cimentación, la humedad que ha estado presente durante tantos siglos, hoy pudiera haber reflejado aquí también, y también mostrar cicatrices de otros sismos. Afortunadamente, como en San Andrés, solamente se registraron daños materiales. Y siempre surge la pregunta, ¿cuál será el costo en la reparación de estos templos religiosos o de casas civiles históricas como la Casa del Caballero Águila? ¿Cuál será el costo? El tema de la recuperación después de un desastre es un tema de discusión. Es un tema que habría que abordarse con mucho cuidado. Recuperar la historia, la grandeza de la riqueza arquitectónica y de los bienes culturales siempre se sale de nuestra perspectiva y de nuestros presupuestos. Pero bueno, tenemos el concurso de la Federación, tenemos la comunicación fluida con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la Secretaría de Cultura a nivel federal y con el gobierno del estado. Yo sé que juntos
y apoyados siempre con la gente, habremos de recuperar la grandeza de los templos de San Pedro Cholula. Esta casa, la del Caballero Águila, fue de las más dañadas en San Pedro Cholula. Platíquenos, con base en su experiencia como arquitecto, ¿cuál fue la gravedad? ¿Cuál es la gravedad de estos daños? Bueno, lamentablemente esta casa quedó hoy imposibilitada de brindar el servicio a la gente, de cumplir su función. Ustedes podrán comprobar que hubo daños que van de medianos a severos, que tenemos que atenderlos a la brevedad, pero que por fortuna y por la previsión que tuvo José Juan Espinosa, tenemos un seguro. Y esperemos que este seguro sea aplicado también en corto tiempo para que entremos ya a la restauración y esta insignia de la arquitectura civil en San Pedro Cholula pueda ser una vez más visitada por tantos cientos o miles de visitantes como ha sido en los últimos meses. El sismo también sacudió la añeja duda entre quienes ostentan el maridaje físico de lo indio con lo español. Y entonces, ¿a quién le pertenece la Gran Pirámide y el santuario de la Virgen de los Remedios que descansa sobre ella? ¿A San Pedro o a San Andrés Cholula? Quienes construyen la Gran Pirámide de Cholula son los olmecas, xicalancas y colomoxcas, que son la gente de San Andrés Cholula. Después, en otro periodo, llegaron los toltecas chichimecas, que son nuestros vecinos de San Pedro, pero ellos son los que llegaron y los que fundaron fuimos nosotros. Cuando llegan los conquistadores, la pirámide estaba deshabitada. Los toltecas chichimecas habían construido un centro ceremonial dedicado a Quetzalcóatl, donde hoy está el convento de San Gabriel. Por eso ahí fundaron la ciudad los colonizadores. Y la gente de San Andrés se quedó de alguna manera donde hoy estamos. Pero cuando nos evangelizaron, no nos pudieron evangelizar juntos. Ahí tuvieron convento y nosotros también tenemos convento, el convento con advocación a San Diego de Alcalá. Entonces lo que pasa es que ya después de que se funda la ciudad, hay una circular que le llaman ellos, que pertenecen a los diferentes barrios de San Pedro Cholula, y decirte claramente que ellos tienen a cargo el templo, el santuario de la Virgen de los Remedios. Pero la gente de San Andrés Cholula, la gente de otras comunidades, pues también participa, porque cuando la Virgen de los Remedios visita a las diferentes comunidades, pues también dejan un recurso a quien está de responsable del templo, que lo cambian cada año, pero que es de la circular que tiene San Pedro Cholula. Eso sí te lo hablo claramente. Y el INAH, pues tiene a cargo la pirámide, es una estancia federal, pero lo que respecta al territorio, es territorio sanandreseño. Con la misma diplomacia, San Pedro asegura tener la tutoría del Templo Blanco y del Templo Indio. No pertenece ni San Andrés, ni a San Pedro, ni a Puebla. Pertenece al mundo. Y es un baluarte de la riqueza cultural de nuestro país. Luego, yo te diría, en el discurso, a algunos que se comportan de manera envidiosa dirían, es que la pirámide es mía, o la pirámide es nuestra. La pirámide es un legado de las culturas ancestrales a la humanidad. Creo que es una responsabilidad de los políticos o de los límites políticos o de quienes manejan los límites políticos de hacer a un lado este discurso. La historia dice otra cosa. Los vecinos van a decir que es de ella, pero la historia dice que es de San Pedro Cholula. El frente de los Remedios está hacia San Pedro Cholula, sin hacer menos a la arquitectura y a los valores y a la organización y a la cultura de nuestros vecinos. Hay que dejar claro que el valor cultural, arquitectónico y de patrimonio edificado está en San Pedro Cholula. Al final, en la incertidumbre, el miedo, todos somos uno. En ese momento, cuando vemos o nos damos cuenta de la intensidad del terremoto y nos damos cuenta también que no para, ¿no? O sea, pues no puedes hacer nada. O sea, ahí, ante esos eventos, pues lo único que puedes hacer es ponerte quizá en un lugar, de poder decirlo, seguro. Pero sí, fue muy intenso. La verdad es que la experiencia ha sido muy, muy fuerte. ¿Te sientes frágil? Por supuesto, sin duda alguna. Eso nos damos cuenta que pues no somos
somos muy frágiles ante cualquier situación de estas. Rodolfo Huerta, coordinador de proyectos especiales del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, recuerda esos largos minutos. Todo el equipo del ayuntamiento salió a la Plaza de la Concordia. Algunos vieron derribarse las cúpulas del santuario, otros vimos cómo se desmoronaban los ornamentos de la parroquia y de ellos los pináculos de la parte alta y algunas ornamentaciones, y seguramente surgió en nosotros la preocupación de que cómo están nuestros seres queridos. A partir de ahí, este país dejó de ser lo que era antes del 19 de septiembre. ¿Pasó por su mente el temor de perder la vida? Sí, pero pasó más por nuestra mente, como quizá por muchos, el perder la vida de los seres queridos. Quienes tenemos hijos, pensamos en nuestros hijos. San Pedro y San Andrés Cholula continúan los trabajos de apuntalamiento mientras empujan los proyectos ejecutivos que justifiquen los recursos para reparar 12 de los 43 templos en San Pedro Cholula y en San Andrés su mayoría, 35 templos. A un mes del sismo, Cholula, techo de San Pedro, San Andrés y de Santa Isabel que, como zona primordialmente rural, no tiene estructuras vulnerables que lamentar, revive la tragedia pero también la fuerza y la sensatez. Cholula sigue, Cholula es, por los siglos de los siglos, erguida y de pie. Con imágenes de Álvaro Morales y Enrique Hernández, Fabián Pulido, Tribuna Noticias.